Bien, bienvenidos todos a nuestra videoconferencia de epilepsia del Ministerio de Salud, hoy martes 5 de agosto del 2025. Y agradecemos a nuestras presentadoras el día de hoy. La primera presentación va a estar a cargo de la doctora Cristina Briscoe. Ella es neuropediatra, epileptóloga del Hospital Infantil de Boston y de la Universidad de Harvard. Y vamos a conversar un poquito sobre consejería preventiva en la mujer con epilepsia. Y luego nos va a acompañar la doctora Javiera Pineda, quien es neurólogo de adultos, especialista en epilepsia y que trabaja en el Hospital Regional Temuco. Nos va a conversar sobre epilepsia catamenial. Así que muchas gracias a ambas por las presentaciones del día de hoy. La doctora Rosso nos va a ayudar en especial en el tema de las preguntas al público. No sé si tienen preguntas asociadas a las presentaciones, no estoy seguro ahí, pero la doctora Rosso nos va a acompañar en esa parte. Y bienvenidos todos, ¿ah? En este chat vayan anotando sus nombres, ¿no es cierto? Y el lugar donde están visualizando la videoconferencia. Bien, entonces comenzamos con Cristina. Deberías poder, compartir pantalla, Cristina. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes. Mi nombre es Cristina Brisco y soy neuropediatra y epileptóloga del Hospital de Niños de Boston, como han notado. Vamos a hablar un poco de la consejería preventiva para mujeres jóvenes con epilepsia el día de hoy. Em, yo, yo hago esa clínica aquí en el Hospital de Niños de Boston, así que con algunas colegas que voy a introducir al final, pero no tengo conflictos de intereses financieras relacionados con este tema que vamos a abordar. Entonces, los objetivos de aprendizaje de estas charlas son de comprender el fundamento de las guías para el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva en jóvenes de edad reproductiva con epilepsia específicamente, comparar el riesgo relativo de diferentes medicamentos antiepilépticos en relación con resultados adversos en la salud reproductiva, en comparar las mejores prácticas para abordar la salud sexual y reproductiva durante las consultas ambulatorias y adaptar el asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva para pacientes con epilepsia que tienen discapacidad intelectual. Em, Así que vamos a hacer por casos para hacerlo un poco menos, más entretenido, ojalá. Y no sé si pueden votar o si no, podemos hacerlo eh, por, no sé si se va a funcionar, pero bueno. Así que si no pueden votar, entonces elija lo que usted cree que es lo más correcto, em, va a ser un poco más entretenido. Ok. Desde el primer caso es un paciente de 13 años con epilepsia de ausencia juvenil que usted conoce bien y regresa a su consulta ambulatoria de rutina. Su epilepsia está bien controlada con la motrigina y ella no dice que tiene ningún efecto secundario significativo, le va bien en la escuela, así que una consulta es súper fácil. Em, por lo tanto, durante ese encuentro con los adolescentes, ¿qué temas deberíamos abordar durante el asesoramiento? Suplementación con ustedes pueden votar, ya. Creo que debería estar funcionando el voto. Ahí está abierta la votación, sí. Yo creo que las respuestas son de otra pregunta. Exacto. No sé si quieres que cambiemos la pregunta y acá ya va Sí. un par de opciones. Sí, yo creo que porque por el caso uno había dos preguntas, tal vez por eso la confusión. Ah, por eso caso uno. Cambiamos. Sí.
Perdona, ahora sí. Ya, ok. Ahora ya está un poco más encendido. Dejamos un minuto de... Sí, estoy Bueno, esperando que casi estamos en 50%. Ok, ok, súper bien. Así que vamos a regresar a esa misma pregunta después de la charla. em, vamos a poder ver si cambiamos de opinión o no. Bueno, ya. ok. Entonces, vamos ahora a revisar un poco de los fundamentos de la guía para adolescentes con epilepsia. Entonces, el propósito de eso fue de que hicieron un estudio que se llamaba Quiet aquí en Estados Unidos con mujeres con epilepsia y solamente 1 en 3 reportaron que en algún momento había recibido cualquier asesoramiento como el tratamiento para la epilepsia podría afectar la concepción, el embarazo y la alimentación con ácido fólico. O sea, durante toda su trayectoria con la epilepsia, la mayoría de las mujeres reportaron que no lo habían recibido ese tipo de asesoramiento, de educación. Sabemos que las adolescentes con epilepsia tienen mayor riesgo de tener resultados adversos en la atención de salud reproductiva, por ejemplo, el embarazo no planeado o no deseado. Y sabemos que los pacientes valoran la opinión de su neurólogo pediátrico sobre la salud reproductiva y desean recibir educación rutinaria y comercial por, por la neurólogo o neuróloga. Así que los pacientes desean que esas conversaciones comiencen durante la adolescencia, no cuando empiezan con los 18 años. Y sabemos todo eso a partir de esos estudios que tengo en el lado derecho. A partir de esa evidencia, se surgió esa guía aquí en Estados Unidos de calidad para mujeres con epilepsia, que dice que los neurólogos deberíamos aportar anualmente por lo menos 2 de esos 3 temas con todas las mujeres, independientes si están reportando que están teniendo actividad sexual o no. Y esos son esos 3 que vamos a abordar más profundamente a continuación, pero son los efectos potenciales de los medicamentos en el desarrollo fetal o del niño durante el embarazo, la suplementación con ácido fólico y interacciones entre los medicamentos anticonvulsivantes y los medicamentos anticonceptivos. En 2017 también se recomendó que anteriormente en 2014 no había incluido a las mujeres con discapacidad intelectual. En ese guía de 2017 dijeron que la documentación del deterioro cognitivo severo o discapacidad intelectual no interfiere que deberían estar recibiendo a los cuidadores esa misma información. ¿Y por qué esos 3 temas? Así que vamos a abordar un poco de la evidencia por qué deberíamos estar hablando de eso. Entonces, sabemos que los medicamentos antiepilépticos pueden interferir en el desarrollo fetal y infantil. Y eso depende mucho del medicamento que uno está recetando. En la población general, o sea, todas las mujeres con epilepsia o sin epilepsia, la posibilidad de tener algún embarazo con malformación congenital, por ejemplo, del corazón o del paladar, es entre 2 y 3%. Por lo tanto, medicamentos como el levetiracetam, la motrigina y hasta oxcarbazepina están más o menos en el mismo rango de mujeres sin epilepsia y pensamos que tienen un bajo riesgo de causar malformaciones congenitales. Sin embargo, medicamentos con fenobarbital o valproico, ustedes pueden ver que aumenta el porcentaje
de riesgo de malformaciones congenitales entre 8 y 10%. O sea, hay mucho más riesgo en las mujeres que tienen algunos de esos medicamentos al lado derecho y topiramato también. Y esos fueron los 3 estudios grandes que lo hicieron en registros con mujeres. Así que tenemos una evidencia de buena calidad que algunos medicamentos pueden aumentar los riesgos. Además, esos medicamentos de malformaciones congenitales, los medicamentos antiepilépticos pueden interferir con el desarrollo fetal infantil cognitivo. Y eso fue en un estudio que se llama NEED, que fue hecho en Europa, siguiendo niños que nacieron con mujeres con epilepsia durante 6 años para reportar cómo fueron los niños cognitivamente a los 6 años, o sea, cuando ya se puede calcular el QI. Y lo que descubrieron en este estudio es que con niños que tienen valproico, el QI mediano es más bajo que otros medicamentos cuando la mujer está tomando ácido valproico. Como ustedes pueden ver que aquí 97, 98 no está tan lejos, pero fue estadísticamente significante y por lo tanto es importante que las mujeres tomando valproico saben de ese riesgo, tanto de las malformaciones congenitales como también de los posibles efectos cognitivos. Además de la discapacidad intelectual, que es aquí en el medio, esos medicamentos anticonvulsivantes pueden causar otros problemas o mayor riesgo de otros problemas del neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí el valproico se puede aumentar tanto el riesgo de autismo en 4 a 5 veces, como también el topiramato, que tienen también un riesgo alto. Entonces, de todos los medicamentos, nos preocupamos más con esos dos del cognitivo fetal. Sin embargo, como ustedes pueden imaginar, eso tiene que ser balanceado con el riesgo al feto. Si la mujer está teniendo convulsiones grandes descontroladas, que también puede llevar un alto riesgo hipóxico al niño. A partir de ese mismo estudio del NIR, intentaron ver si la mujer estaba tomando el ácido fólico, qué pasaba con la cognición del QI de los niños a los 6 años, si estaba tomando o no tomando el ácido fólico en ese estudio cuando se embarazó. Entonces, como usted puede ver, en todos los medicamentos anticonvulsivantes, la QI del niño fue más alto si la mujer está tomando ácido fólico durante el embarazo y durante el periodo precoz del embarazo. Como la mayoría de los adolescentes de nuestras sociedades no están planeando quedar embarazada, pero puede pasar, eso sugirió que a partir de los 13 años o a partir de la menstruación, todas las mujeres que tienen la capacidad de embarazarse deberían estar tomando ácido fólico. Yo en mi clínica lo que digo, porque a veces los padres como que mi niña de 13 años no va a embarazarse, la manera de hacerlo más palatable a las familias especialmente es enfocar en crear buenos hábitos para los niños, para que cuando ya tienen 18, 19, 20, 25 años y sí quieren embarazarse, ya tienen el hábito de estar tomando el ácido fólico y eso aumenta la probabilidad de que van a ser adherentes al ácido fólico porque ya se parte de la rutina. Lo otro que podemos enfatizar, que también a veces ayuda con la adherencia al ácido fólico, es resaltar los beneficios que pueden tener con el pelo, con las uñas, con la piel, en las mujeres con epilepsia a tomar ácido fólico. Así que a veces, especialmente para los niños y adolescentes, eso ayuda la adherencia, pero también puede ayudar a la familia a aceptar estar tomando ácido fólico cuando la niña no está con planes de embarazarse pronto. La tercera recomendación
de ese grupo son de hablar de interacciones entre medicamentos antiepilépticos y anticonvulsivos. Sabemos que hay algunos métodos anticonceptivos que son más o menos eficaces y también hay interacciones que pueden ser en hacer que los medicamentos anticonvulsivos hacen que los métodos contraceptivos en algunos pueden ser menos eficaces, especialmente los orales. Por ejemplo, las mujeres que están tomando carbamazepina, se está tomando la pastilla oral en combinación, eso puede causar la píldora no funcionar y puede, por lo tanto, llevar a un embarazo no planeado. ¿Cómo sabemos que los adolescentes pueden no divulgar si están teniendo relaciones sexuales y pueden no divulgar si o pueden no estar planeando a tener relaciones sexuales, pero de pronto entre los 6 meses de consulta empiezan? em, Recomendamos la consejería universal para todas las mujeres que podrían embarazarse sobre esas posibles interacciones. Entonces, aquí hicimos una lista de que algunos sí pueden interferir con la eficacia de los anticonceptivos y algunos medicamentos que no. Así que es importante siempre providenciar al adolescente que usted está tomando ese medicamento que sí interfiere o no interfiere con los medicamentos anticonceptivos. Entonces, ese mismo paciente es que está tomando la motrigina, tenemos otra pregunta. No sé si okay. Ahí está abierta la votación. Es un poco difícil la pregunta, parece, porque hay muchos que la están pensando todavía. Damos Sí, unos 15 segundos más. sí. Ya, Estamos casi en 50%. ya. Sí, esa pregunta fue un poco más difícil. Tú me dices, Cris, cuándo te parece Ya, finalizar la perfecto, votación. perfecto. Ya. Entonces, la misma idea que vamos a terminar con esa misma pregunta para dar la respuesta que yo creo que está así. Okay. Entonces, la interacción de la motrigina con anticonceptivos es una de las interacciones más complejas y por lo tanto tenemos que dividirlo en dos partes. Uno, que son los anticonceptivos que contienen estrógeno y lo que solamente contienen progesterona. Entonces, a los anticonceptivos que contienen estrógeno, eso puede causar una reducción en los niveles sanguíneos de la motrigina en 25 a 50%. O sea, no un efecto leve, pero un efecto muy importante. Y por lo tanto, cuando un adolescente está empezando un anticonceptivo que contiene estrógeno, hay que aumentar bastante los niveles en la sangre. Los anticonceptivos con estrógeno de uso cíclico generalmente están contraindicados. Por ejemplo, el parche o el Nuvaring. Esos son los que tienen el periodo de, por ejemplo, 5 o 7 días de placebo, donde se retira el placebo y por lo tanto que es durante ese periodo hay la menstruación. Y esos son contraindicados, como usted puede imaginar, que durante el periodo donde hay el placebo,
el nivel sanguíneo de la motrigina puede subir rápidamente. Eso puede causar problemas como Stevens-Johnson syndrome o también puede causar toxicidad de la motrigina durante este retiro de estrógeno. Normalmente, cuando estamos empezando un anticonceptivo que contiene estrógeno, normalmente aumentamos en 25% el nivel de la motrigina al mismo tiempo y medimos niveles para saber si hay que aumentarlo más. Para un anticonceptivo que contiene solamente progesterona de la vía oral, no hay fuerte evidencia que la motrigina puede causar ineficaz de esos métodos anticonceptivos. O sea, probablemente no se afecta mucho la eficacia anticonceptiva, pero puede causar sangrado intramenstrual, o sea que sangrado no predecible, que a veces es incómodo para las niñas o las mujeres con epilepsia. Para el dispositivo intrauterino, no hay ninguna interacción entre la motrigina y esto porque se tiene su actuación local y por lo tanto, si para las mujeres que están contemplando un método eficaz para evitar el embarazo, es una buena opción con las mujeres con la motrigina porque no hay interacción entre los dos. Sin embargo, no va a ser la opción que funciona para todos y hay métodos por ejemplo, Egestin, que es solamente progesterona, que pueden usar para evitar el embarazo y pueden subir o bajar la dosis para no tener ese sangrado intramenstrual. Pero es importante saber que hay esa interacción bilateral con estrógeno específicamente. Vamos a solamente pensar en esto porque yo creo que estamos cortos de tiempo, como si yo siempre hablo mucho. Entonces, eso fue un paciente que llegó a nuestra clínica con epilepsia mioclónica juvenil de 17 años que estaba tomando ácido valproico y la motrigina, que se presentó después de quedar embarazada. Esa embarazada no fue planeado ni deseado y lo referimos a nuestros colegas adultos. Sin embargo, obviamente, ya como la niña ya estaba embarazada, tuvo los riesgos asociados con el ácido valproico. Y revisando las notas clínicas nos dimos cuenta que el paciente no había tenido una visita confidencial, o sea, sin sus padres en los últimos años. Sabemos que la frecuencia, entonces, para ¿cuáles son las estrategias que deberíamos tomar? Entonces, la primera cosa es que necesitamos hacerlo. Sabemos que en la mayoría de encuentros o consultas en epilepsia no hay documentación, por lo menos, y los pacientes reportan no estar recibiendo ese tipo de asesoramiento. Por lo tanto, la primera cosa que deberíamos hacerlo, y muchas veces no lo hacemos. Y para ese asesoramiento en salud sexual y reproductiva, hay algunos conceptos de la literatura de medicina de adolescentes que son fundamentales que deberíamos tomar en cuenta cuando estamos teniendo esas conversaciones que a veces como epileptólogos o neurólogos no estamos tan acostumbrados. Y la primera es que sea confidencial, o sea, que los padres no están en la misma consulta con la niña, que la niña sabe que las cosas que van a quedar confidenciales entre ella y su médica. Normalizar la conversación, declara que va a hablar sobre esto para que las personas puedan anticiparlo. Que la conversación debería ser adecuada al nivel de desarrollo, o sea, a la niña de 13 años no va a tener la misma conversación de la niña de 18. No juzgarla, no solamente hablar de daños o riesgos, pero como parte de su vida y que brindamos un asesoramiento centrado en el paciente. Tenemos, de hecho, ensayos clínicos aleatorizados que muestran que garantizar la confidencialidad aumenta significativamente la proporción de adolescentes que están dispuestos a revelar información sensible
Y también a esos adolescentes que tienen tiempo solo con sus médicos, tienen actitudes más positivas hacia su proveedor y tienen mayor disposición de hablar sobre temas sensibles. Entonces, esas conversaciones confidenciales son muy importantes en la adolescencia. Esos son algunos tips que tenemos en un paper que vamos a publicar. Que a alguien que le interese le puedo enviar. Y hay algunas preguntas que tenemos en ese mismo paper que podamos tener como respaldo si no sabemos qué preguntar. Por ejemplo, si le gustaría ser madre o padre un día, si le gustaría embarazarte, tener un hijo un día, por ejemplo, que son preguntas un poco menos estringente que está teniendo sexo o no está teniendo sexo para un adolescente. Ese es el caso 3 y podemos abrir el poll para 1 minuto. Listo. Entonces, yo vi que ustedes ya se ponieron atención en la guía antes que presentamos. Y vamos a hablar súper brevemente sobre adolescentes con discapacidad intelectual. A los 13 años deberíamos estar ya hablando de la transición al neurólogo adulto. Y a los 14 años, si los niños tienen una competencia legal es para, por ejemplo, tener una discapacidad intelectual que van a necesitar tutela o poder notarial, ya deberíamos estar iniciando esas conversaciones. Y como parte del proceso de transición son estas cuestiones relacionadas con la pubertad de la salud que ya hablamos anteriormente y también a veces consejería genética e implicaciones reproductivas de su condición. ¿Por qué hablamos en esta charla sobre discapacidad intelectual y epilepsia? Es que 1 en 4 de las personas con epilepsia tiene una discapacidad intelectual y muchas de esas personas no pueden recibir ninguna educación sexual en la escuela, por lo menos en países occidentales donde está estudiado. Y entre 70 y 80% de las personas con discapacidad intelectual leve y moderado tendrán relaciones sexuales y románticas durante sus vidas. O sea, la mayoría de personas con discapacidad intelectual necesitan este tipo de educación, pero no lo están recibiendo en otras partes. También sabemos que las personas con discapacidad intelectual tienen mayor índice de abuso sexual. Entre 1 en 3 personas con discapacidad intelectual tendrán algún tipo de abuso sexual durante su vida, especialmente los hombres que tienen mayor riesgo y los pacientes que viven en instituciones. Y por la mayoría, los abusadores, infelizmente, son pares o familiares, o sea, personas cercanas. Los tutores de los adolescentes y adultos jóvenes con epilepsia desean recibir este tipo de orientación. Y los tutores de niñas con discapacidad intelectual queremos que estemos hablando sobre el abuso sexual y su prevención, como también los otros temas. Eso fue el estudio en donde entrevistamos a mujeres con discapacidad intelectual y sus tutores sobre ese tema y por lo menos en Estados Unidos quieren que nosotros estamos levantando esos temas y no tienen que preguntarnos.
Es el mismo paper que había referenciado, que puedo mandar si alguien lo quiere, sobre qué deberíamos estar proporcionando sobre asesoramiento en salud para las mujeres con discapacidad intelectual y epilepsia. Sin embargo, necesitamos mucho más investigación en este tema porque sabemos que es mucho más complejo que imaginamos. Por ejemplo, el tema de epilepsia que empeora con la pubertad, no hay publicaciones sobre esto. Sobre las niñas con epilepsia fármaco-resistente que tienen dificultades en consideraciones de higiene, pero necesitan un asesoramiento realmente especializado para poder realizar su mejor calidad de vida. Y también niñas que pueden teniendo algún tipo de acoso en línea y usan y que tienen dificultad para quitar ese acceso al Internet. Entonces hay mucho peligro hoy en día para este tipo de niña que se está muy aislada por su discapacidad intelectual y necesitamos otras herramientas para ayudar a esas niñas. Así que vamos a votar nuevamente, muy brevemente, porque yo sé que tenemos más un minuto. Así que si vamos a abrir los polls para votar nuevamente en este tema, damos 30 segundos para cada uno porque son las mismas preguntas. Súper bien. Entonces, casi todos achuntaron que deberíamos estar aprendiendo todos esos temas para todas las mujeres con epilepsia, independiente si están reportando que están teniendo relaciones sexuales o no. El segundo caso, creo que esa fue la pregunta más compleja que hicimos. Voy a hablar mientras votan. Entonces, por la opción A no está cierto porque no todas las opciones hormonales anticonceptivos afectan la motrogina, porque los que no contienen estrógeno no afectan el control de convulsiones, no afectan el nivel de la motrogina. Por lo tanto, A no está cierto. La B, los anticonceptivos que contienen progesterona podrán afectar su control de sus convulsiones. También no está cierto porque los anticonceptivos que contienen estrógeno son los que pueden afectar los niveles de la motrogina. Entonces, B no, tampoco está cierto. C, la motrogina hará que cualquier terapia hormonal oral utilizada para periodos abundantes sea mucho menos eficaz como anticonceptivo. Este también no está 100% cierto porque no lo hace mucho menos eficaz como anticonceptivo y también no afecta las terapias hormonales como el del dispositivo intrauterino. Entonces, la C tampoco. La D, la motrogina hará que el dispositivo intrauterino hormonal utilizado para periodos abundantes sea menos eficaz como anticonceptivo. Eso no está cierto porque la actuación del dispositivo intrauterino hormonal es local y por lo tanto eso no está cierto, no hay ninguna interacción entre los dos. Y la E sí está cierto. Entonces, creo que la mayoría de personas sí votaron, pero para aclarar esto, porque yo sé que ese es uno de los conceptos de interacciones más complejas. ¿Ok? Y esta. Ya achuntaron casi todos en la respuesta anterior, así que no tenemos que hacerlo de nuevo, pero básicamente deberíamos estar abordando todos estos temas
con las mujeres con discapacidad intelectual y epilepsia. Finalmente, quería agradecer a todos mis colegas que hacen esa clínica conmigo, que son la doctora Harini, la doctora Donatelli y la doctora Di Vasta, que es especialista en la medicina del adolescente. Entonces, tenemos esa clínica y súper encantada si alguien quiere venir a adoptar con nosotros un día. Y yo feliz de mandar ese paper que vamos a publicar a cualquiera que le interesa. Y gracias por el tiempo y perdón por pasar un poco. Estuvo fenomenal, muchas gracias, Cristina. Así que, encantado recibimos la publicación, felices, en verdad. Bien, continuamos con la siguiente presentación. Pueden ir colocando las preguntas, ¿no es cierto? La doctora Rosso ahí va a ir revisando para poder dejarlas para el final. Y ahora damos paso a la doctora Pineda para la epilepsia catamenial. Ya, ahí se ve. Me falta modo presentación. Ahí sí. Ya. Buenos días. Bueno, yo les voy a presentar siguiendo con esto de epilepsia mujer, que es como un tema bien importante y frecuente. Quiero presentar algo como un poco distinto, que es la epilepsia catamenial. ¿Ya? Este es el temario que vamos a presentar. Y a modo de introducción, vamos a ver un poco de historia. Primero, que ya desde 1881, o sea, hace mucho tiempo, se planteaba que las crisis epilépticas en las mujeres podían estar relacionadas con el ciclo menstrual. William Gore, que es el de la foto, informó que había una relación temporal entre la aparición de crisis y la menstruación. Pero después, con el paso del tiempo, muchos autores dijeron que no, esto no era así, hubo muchas controversias, no, realmente no existía la epilepsia catamenial. Ya después Herzog demostró empíricamente que sí había existencia entre que los ciclos ciclos menstruales impactaban las crisis epilépticas. ¿Y cómo se define epilepsia catamenial? Que la frecuencia de las crisis epilépticas aumentan al menos al doble durante una determinada fase del ciclo, y es importante que sea entre 2 o 3 ciclos menstruales. ¿Ya? Se recomienda obtener un nivel de progesterona sérica en la mitad de la fase lútea para así poder diferenciar entre el ciclo ovulatorio y anovulatorio. ¿Ya? Ahí el corte es menos de 5 para una fase lútea inadecuada. Y las definiciones, la verdad, es que han variado, pero generalmente la que más se ocupa es la de Herzog 2004, que es esto que aumenta más de 2 veces la frecuencia de crisis durante 2 o 3 más ciclos. Y se divide en 3 tipos de epilepsia catamenial: la perimenstrual, la periovulatoria y la de fase lútea inadecuada. Después te lo vamos a ver con más detalle y explicar ahí bien también el tema de los efectos hormonales. Bueno, y un poco generalidades, se entiende que las exacerbaciones catameniales pueden ocurrir en todos los tipos de epilepsia, en todos los tipos de crisis, todos los tipos de síndrome epiléptico, incluidos los idiopáticos, los estructurales y a veces cuando no tenemos etiología conocida. Y además se plantea que pueden ser más resistentes al tratamiento con los fármacos anticrisis estándar. ¿Ya? Entonces, es una causa frecuente de epilepsia refractaria que hay que considerar. Bueno, la biología, la prevalencia es muy variable, porque como habíamos visto que los criterios de diagnóstico también eran variables, varía entre 10 a 70% de las mujeres con epilepsia, ¿ya? Entonces, la verdad es que eso es un rango muy amplio y se debe también a que no tenemos bien claros los conceptos y tampoco que se pregunta mucho y los estudios son muy variables. Bueno, vamos a hablar un poco de fisiopatología. Pero por lo menos yo tuve que recordar un poco la fisiología del ciclo menstrual para poder entender la fisiopatología de la epilepsia catamenial. Así que les voy a hacer un pequeño recordatorio de la fisiología del ciclo menstrual. ¿Ya? Recordar que la duración habitual normal de un ciclo menstrual es de 28 días, con más o menos 7 días de variabilidad, y que un tercio de las pacientes va a tener ciclos menstruales cada 28 días.
¿ya? Esta figura, más que nada, va a explicar el tema de las relaciones hormonales entre los distintos ejes, y vemos que el hipotálamo va a secretar la GnRH, forma pulsátil, a la hipófisis. Y la hipófisis va a liberar FSH y LH, que van a ir al ovario, y se va a seleccionar el folículo dominante de ese mes, por así decirlo, que es el folículo que tiene más receptores de FSH. Ese folículo va a empezar a crecer gracias a la FSH y va a empezar a liberar estrógeno, y esto va a hacer como una retroalimentación positiva, y va a ser un pic de FSH, y eso va a generar después un pic de LH, y al generarse el pic de LH se va a producir la ovulación. Y se libera el ovocito, y este folículo se va a convertir en cuerpo lúteo, que se va a mantener con la LH. Y el cuerpo lúteo va a liberar progesterona, y la progesterona va a hacer crecer el endometrio, ¿ya? Y con esto se va a preparar para que se pueda implantar el óvulo fecundado. Si no ocurre la fecundación y no se implanta, el cuerpo lúteo después de un tiempo se destruye, se transforma en cuerpo albicans, y el endometrio, al bajar la progesterona, se va a producir la menstruación. Acá tenemos otro esquema de otra forma de explicarlo, que tenemos acá el ciclo ovárico, la temperatura corporal, las hormonas de la hipófisis y las hormonas ováricas, y cómo va el endometrio. Y las distintas fases, la fase folicular, lútea, y ya cuando ocurre la menstruación. Entonces parte habíamos hablado que la hipófisis empieza a liberar FSH, empieza a ver un pequeño pic, y eso empieza a hacer que empiece a crecer el folículo en el ovario, y va a empezar el folículo ovario a empezar a aumentar los niveles de estradiol. Ya al aumentar los niveles de estradiol se va a producir un pequeño pic de FSH, que finalmente va a aumentar y hacer un pic de LH en la hipófisis, y ese pic de LH va a ser el que produce la ovulación, ¿ya? Y ahí se produce este aumento de temperatura que se ocupa para, muchas veces, como para medir cuándo fue la ovulación. Y después de que ocurre la ovulación se forma el cuerpo lúteo, que va a producir un aumento de progesterona, ¿ya? Y esta progesterona va a ir a hacer crecer el endometrio en esto que se llama la fase lútea. Entonces va a estar listo para anidar el huevo fecundado. Si no se ocurre la fecundación, este cuerpo lúteo se va a convertir en cuerpo albicans, y se caen bruscamente los niveles de estrógeno y de progesterona, y finalmente ocurre la menstruación. Y ahora vamos a la fisiopatología de la epilepsia catamenial. Bueno, primero decir que es un trastorno neuroendocrino multifactorial. La causa aún no está clara, ¿ya? Actualmente se acepta que hay propiedades neuroendocrinas de las hormonas esteroidales, y que sus variaciones cíclicas serían los que desempeñan un papel en la exacerbación de las crisis catameniales, ¿ya? La progesterona y el estradiol pueden cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica, y se ha demostrado que la progesterona tiene un efecto anticrisis, mientras que el estradiol tiene un efecto procrisis. Vamos primero con el estradiol. El estradiol tendría efectos procrisis o efectos excitadores, y aumenta la excitabilidad neuronal al mejorar la transmisión glutaminérgica y deprimir el GABA. Recordar que los receptores glutamatérgicos son excitadores, en cambio los receptores GABA son más bien inhibitorios, ¿ya? ¿Cómo hace esto? Aumenta el número y densidad de espinas dendríticas, altera la forma de las dendritas apicales en las neuronas piramidales del hipocampo, y reduce la síntesis de GABA en la amígdala corticomedial al atenuar la actividad de las descarboxilases del ácido glutámico, ya que es la principal enzima que produce el neurotransmisor GABA. Y el estradiol, se recuerdan las fases que habíamos explicado. Se cree que las exacerbaciones durante la fase periovulatoria, o sea, el tipo C2, es por el aumento del estradiol. Este pic de estrógenos que se producía, al ser procrisis, no es contrarrestado por los niveles de progesterona, que aumentan después en la fase lútea, ¿ya? Y en el caso de la C1, se cree que es porque igual hay una diferencia en la proporción de estradiol-progesterona durante la fase perimenstrual, ¿ya? Que igual el estradiol es levemente superior a la progesterona. Entonces, como tiene este efecto procrisis, la relación hace que haya una exacerbación catamenial. Y por otro lado, la progesterona, hay que explicar que se convierte en alopregnanolona, que ocurre tanto central como periféricamente,
y que además es altamente lipofílico, por lo tanto la que se transforma periféricamente cruza la barrera hematoencefálica y modifica la excitabilidad neuronal. La alopregnolona tiene un potente efecto anticrisis y un potente modulador positivo en los receptores GABA-A sinápticos y extrasinápticos a través de interacciones reversibles. ¿Ya? Se une al sitio de los neuroesteroides y el receptor GABA-A, hace que entre cloro y lleva a la hiperpolarización y eso potencia la neurotransmisión inhibitoria. Y este es el receptor GABAérgico que tiene su sitio para el GABA, su sitio para la benzodiazepina, su sitio para el barbitúrico y tiene un sitio para los neuroesteroides. De ahí es donde se interacciona la alopregnolona. Y depende de las concentraciones en qué receptores actúa. O sea, si es concentraciones altas, activa los receptores GABA-A de la transmisión sináptica inhibitoria, y si las concentraciones bajas, activa los receptores GABA extrasinápticos. Serían los de acá. Y se plantea, la verdad que tampoco está todo muy estudiado, pero que hay cambios moleculares vinculados a la pregnolona, distintos cambios, tanto en las dendritas y todo, que debería hacer disminuir sus efectos anticrisis, y también evidencias preclínicas y cambios moleculares a lo largo del ciclo estral. ¿Qué es el ciclo estral? Es el ciclo como de los mamíferos, que tiene que ver como con la fertilidad, pero a diferencia del ciclo menstrual, no es mensual, sino que es más bien estacional. ¿Ya? Y eso hay demostraciones en animales que hay cambios en los niveles de alopregnolona. Bueno, ahora vamos a la clínica, ¿ya? La verdad que muchas veces hay que preguntar, sobre todo en pacientes que no responden con los fármacos anticrisis habituales, que estamos, por ejemplo, en una epilepsia refractaria, que si las crisis continúan a pesar de los fármacos anticrisis tradicionales, hay que preguntarle. Y que preguntar si las crisis se producen de forma cíclica, ya si hay algún momento del mes en que hay más, y que la paciente ha registrado su ciclo menstrual y ha notado un aumento en la actividad epiléptica durante determinados momentos. Ahí nos ayuda mucho a hacer un calendario de crisis, ¿ya? Lo ideal es tener 2 a 3 meses para poder encontrar un patrón y que no sea algo aleatorio que justo ocurrió en ese mes. Y uno se lo puede entregar en la consulta, y esto nos va a ayudar a poder entender si tiene algún patrón especial o no. También nos ayuda a ver la temperatura corporal basal para ver si es que hay cambios en la ovulación. Recordar que había este pequeño aumento de temperatura durante la ovulación. También, cuando lo tenemos disponible, medición de progesterona sérica. Y para pacientes con ciclos irregulares o no ovulatorios ya podemos ver niveles hormonales o seguir de ovulación. Y el diagnóstico, como habíamos dicho, es aumento por lo menos al doble de la frecuencia de las crisis durante uno de los periodos menstruales. Y lo ideal es tener 2 a 3 periodos menstruales. Y la idea es diagnosticar el subtipo. Con este calendario vamos a poder. El C1 es el incremento perimenstrual, el C2 es el incremento periovulatorio y el C3 es un incremento en la fase lútea. ¿Cuál sería el tratamiento? Se han propuesto diversos enfoques terapéuticos. La mayor parte son basados en estudios que tienen importantes limitaciones metodológicas, y no hay ningún tratamiento específico que ha sido aprobado por la FDA. La verdad que no hay mucha evidencia como de gran nivel en cuanto a epilepsia catamenial. Tanto el diagnóstico como los estudios epidemiológicos como de tratamiento, la verdad es que está todo bien en duda. Y se ha presenciado que el mejor enfoque terapéutico es optimizar el tratamiento anticrisis epiléptica convencional. Obviamente tiene que estar con un buen tratamiento, ideal para el tipo de epilepsia, y en caso de que el tratamiento convencional no fuera efectivo, se podrían plantear otras alternativas de tratamiento. Y ahí hay dos alternativas de tratamiento, la hormonal y la no hormonal. Muchas veces acá las matronas, los ginecólogos nos pueden ayudar en los tratamientos hormonales a los neurólogos, porque a veces nosotros estamos un poco más separados como de esa área. En cuanto al tratamiento hormonal, tenemos el tratamiento cíclico, el tratamiento supresor. El tratamiento hormonal cíclico es suplementar la progesterona, recordad que se tiene un efecto anticrisis durante la fase lútea, y la retirada gradualmente ante la menstruación, ya para que no sea tan brusca la caída, y se indica en mujeres con ciclos menstruales regulares, ¿ya? La progesterona natural, el tratamiento hormonal que posee la mejor evidencia. Sí hay estudios clínicos pilotos que podrían un efecto beneficioso con la ganaxolona, que es un análogo sintético de la progesterona, pero están pendientes de ensayos clínicos controlados. Entonces, los neuroesteroides, los análogos sintéticos, como las ganaxolonas, tienen la ventaja que podrían no tener los efectos secundarios hormonales que tiene la progesterona.
Y por otro lado está el hormonal supresor, que tiene el objetivo suprimir el ciclo menstrual. Y se indica en mujeres con ciclos menstruales irregulares o las que tienen ciclos menstruales regulares y la terapia hormonal cíclica no fue efectiva. Acá se puede ocupar la depomedroxiprogesterona parenteral, que disminuye la frecuencia de crisis epiléptica hasta un 30% mensual en promedio, o el análogo de GnRH, que suprime la menstruación y las fluctuaciones hormonales. ¿Ya? Ya hay pequeños informes de su uso como tratamiento anticrisis epiléptica. Y en cuanto al tratamiento no hormonal, tenemos tratamiento cíclico y no cíclico. ¿Ya? Dentro de los medicamentos anticrisis de uso cíclico está el clobazam, que es la única benzodiazepina estudiada bajo régimen de uso cíclico para el tratamiento de epilepsia con patrón catamenial. Ya en el estudio cruzado doble ciego, que vio que el 77% de las mujeres con crisis epilépticas perimenstruales presentó reducción de la frecuencia de crisis cuando recibieron clobazam 20 a 30 miligramos durante el día en el periodo perimenstrual. ¿Ya? Son dosis altas, pero sería un uso cíclico, no sería que la paciente estuviera todo el tiempo con el medicamento. Y ya medicamentos anticrisis de uso no cíclico, está la lamotrigina, que se venció en la frecuencia de crisis, se redujo como mínimo la mitad en el 66% de los pacientes, y se postula que podría tener una relación con la elevación de los niveles de progesterona. ¿Ya? Afortunadamente, igual la lamotrigina es de lo que más ocupamos en mujeres por su seguridad en el embarazo. ¿Ya? Y la cetosolamida, que es un estudio que terminó retrospectivamente, que el 40% de las mujeres con epilepsia con patrón catamenial presentó una reducción de la frecuencia de las crisis epilépticas de más del 50% y una reducción en la gravedad de las crisis del 30%. ¿Ya? Y a mí por lo menos me llamó la atención porque generalmente la cetosolamida se ocupaba en un uso cíclico y acá en estos estudios se recomienda un uso no cíclico, o sea, mantenerlo continuo en la cetosolamida. Y este es el resumen, más que nada los tratamientos hormonales y los tratamientos no hormonales, y recordar que pueden ser cíclicos y supresores. Estas las opciones. Y con sus efectos adversos. Bueno, algunos puntos claves, la presentación era bien cortita, que la frecuencia de las crisis la definición, que la frecuencia de las crisis epilépticas aumentan al menos al doble durante una determinada fase del ciclo, en 2 de los 3 ciclos. Hay 3 subtipos, la perimenstrual, la periovulatoria y el C3, que es la fase lútea, y la fisiopatología es multifactorial. Se cree que las variaciones cíclicas en los niveles séricos de progesterona y estradiol desempeñan un papel importante en la exacerbación de la crisis. Recordar que la progesterona es anticrisis, el estradiol es procrisis. Y se debe sospechar en epilepsias que no responden a fármacos anticrisis habituales. Recordar siempre preguntarlo, sobre todo ya cuando empiezan con sus crisis, cuando tienen, o sea, sus ciclos menstruales, preguntar si hay un aumento. A veces puede ser una paciente que viene con una epilepsia bien controlada y comienza con su menstruación y comienza a descompensarse la epilepsia. En vez de cambiar fármaco, a veces hay que averiguar que no tenga acá un factor hormonal. Se debe sospechar en epilepsia, eso lo había dicho, y que ningún tratamiento específico ha sido aprobado por la FDA, hay pocos estudios, pero se plantea el uso de tratamiento hormonal y no hormonal cuando el tratamiento convencional no funciona. Eso sería. Y no sé si la Karina tiene las preguntas que habíamos mandado. Impecable. Ahí abrí ¿Van a hacer una. la pregunta ahora? Ah, ya, súper. Sí. Todavía hay algunos que la siguen pensando. Dejamos unos 15 segunditos más. Ujú. Sí. Ya, ahí voy a finalizar. Ya. Y ahí ganó la fase perimenstrual. Ya, que esa es la correcta. Recordad que ahí el subtipo C1 es porque hay la relación entre estrógeno y progesterona es levemente mayor la de estrógeno. Entonces, por eso se produce la diferencia.
Abro la La otra siguiente. pregunta. Sí, ya. Ujú. Ahí. Ya. Da gusto ver la tendencia de las respuestas, porque parece que objetivo logrado, que aprendieron harto en esta presentación. Súper rápido. La Sí, respuesta, sí. voy a finalizar. Ya, sí, esa es la respuesta correcta. El cloazam, recordad, es la única benzodiazepina que está demostrado como para uso cíclico y que es una herramienta que tenemos en muchos hospitales que todavía no llega, bueno, a los consultorios, pero que sí en los hospitales la tenemos disponible. Eso. Ahí eran esas dos preguntas. Si es que dejamos abierto el espacio, si es que alguien quisiera hacer una pregunta a mano alzada o por el chat. Muchas gracias a las dos expositoras, estuvieron muy, muy interesantes las dos presentaciones. Muchas gracias. Sí, creo que están todas, se respondieron todas las preguntas en el chat. No, todo, súper bien. Sí, ahí yo puse un mensaje en el chat que quiero recordar que dentro de las coberturas que incluye el GES en APS son las atenciones de profesionales que dentro de esto está enfermería, nutricionista y matrona. Así que ojalá con todos los temas que vimos hoy día que mandemos a todas las pacientes que veamos en mujeres en edad fértil porque nunca va a estar de más. No es necesario quizás que esté embarazada para mandar la matrona, que pida método anticonceptivo, sino que nosotros dirigidamente vamos a ofrecer y a buscar estos temas que están siempre ahí presentes. La doctora Andrade tiene ahí su mano levantada. Sí, ¿me escucha? Hola, buenos días. Oye, muchísimas gracias, excelentes expositoras. Hemos aprendido muchísimo. Eh, em, yo quería aprovechar esta oportunidad para poder hacer una invitación. El 7, 8 y 9 vamos a estar con la Liga Chilena contra la Epilepsia en Iquique, donde también nos va a acompañar la doctora Briscoe, ¿ya? Así que para todos aquellos que no se han enterado, digamos, está toda la difusión en redes sociales para que se puedan inscribir. Parte el día jueves en la tarde de 3 a 5 y luego seguimos el día viernes. También van a haber actividades para que ustedes sepan con la comunidad y también en colegio específicamente para tratar temas con los adolescentes. Así que están todos súper invitados. Super. Lucila, Gracias. ¿es ¿Sí? posible que nos mandes por acá, por el chat, la invitación? Así todos se enteran de... Ah, como al tirito dices tú. O me lo mandas por WhatsApp y yo lo subo. Ya, súper. Ya. Gracias. ¿Y está el doctor Ramírez también? Sí, gracias. Felicitaciones a las dos expositoras, muy interesante, muy bien puesto los temas. Pero quería destacar otro punto, una respuesta que me da la doctora Briscoe respecto a la duración de la primera consulta por epilepsia en su centro. Es 1 hora. Y respecto a la duración del control, que es de 30 minutos. Digamos, esas son las realidades. En contraste absoluto con la literatura, ¿no? En que hay muchos centros que nos dicen, aunque sea de pasada, con 15 minutos para la primera consulta basta y con 6 minutos de control es suficiente. Y son centros europeos y de Estados Unidos, no cualesquiera.
exactamente lo mismo. Cuando uno busca con mucho detalle el dato que es difícil encontrar, encuentra como máximo para primera consulta de 20 a 30 minutos. O sea, todos estamos de acuerdo en que necesitamos dedicarle mucho, mucho, mucho más tiempo a nuestros pacientes, pero ese es un tiempo que tenemos que exigir a nuestras autoridades, bueno, y que ya estamos obteniendo. Eso, muchas gracias, doctora. No, usted, pues, doctor. Muchas gracias. Claro, lo bonito es poder trabajar con los policlínicos de alto riesgo obstétrico también, ¿no es cierto? Como mencionan también en el chat, y ahí ir generando el enlace. Bien, solo en honor al tiempo, estamos en la hora, ¿no es cierto, Karina? Son las 10 de la mañana. Así Hay que, una pregunta que no contestamos. ¿Alcanzamos? ¿cuál? Sí, por supuesto, ¿Qué díganos. pasa con las crisis catameniales? Uy, Ay, ¿aló? parece, se cortó Justo justo, Karina. Sí, ¿Qué pasa? Y seguramente la pregunta de las crisis catameniales asociadas, en cuando la, llega la menopausia. o sea, debería disminuir. Si baja esta variabilidad hormonal, deberían disminuir la epilepsia catamenial, porque de hecho como aumentan cuando llega la menstruación, también disminuyen en la menopausia. Lo que sí, en cuanto al tratamiento, si son muy sintomáticos, la verdad que ahí agregar estrógeno no pareciera ser como una buena idea en cuanto al tema de las crisis. Ahí habría que ver cuánto es la sintomatología, qué es lo que le molesta más, porque debería aumentar el riesgo de crisis con los estrógenos. Claro, aunque no se ve mucho, ¿no es cierto? Yo, por lo menos de las pacientes que No. están en la menopausia, no hay una exacerbación, por lo menos con las terapias de reemplazo, menos con las que son hormonales cutáneas o las cremas que se utilizan, ¿no es cierto? Claro, buscar algo como que Bastante, afecte menos la variación cíclica. así es. Bien, perfecto. O'clock. Muchas gracias a las expositoras, muchas gracias a todos por conectarse. Creo que se aprendió mucho en las presentaciones, ¿no es cierto? Y se manifestó a través de las preguntas y metodología que vamos a mantener en las siguientes videoconferencias. Como saben, siempre estas videoconferencias son grabadas y subidas a nuestra página de Red Crónicas. Si ustedes ponen en Google Red Crónicas Epilepsia, aparecen inmediatamente las presentaciones desde el 2021 en adelante, así que hay una buena reserva ahí para poder estudiar. Además, están todos los documentos del GES, por ejemplo, o las guías clínicas en epilepsia. Están todas ordenaditas. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente videoconferencia. Cuídense mucho. Que estén bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Karina. Chao, muchas gracias.